Hola a todos, bienvenidos a este nuevo directo temático sobre un tema que ha salido bastante en campaña y que es un objeto habitual de crítica contra la política sanitaria que sigue la Comunidad de Madrid, que es esencialmente que Madrid gasta muy poco, no gasta nada en sanidad pública, que el gasto público en sanidad en la Comunidad de Madrid es el menor de España. Es un argumento que, pues Pablo Iglesias empleó, por ejemplo, en el reciente debate entre los candidatos electorales en Telemadrid. Ya os comenté algunas razones de por qué esto era así, pero quiero ampliar la perspectiva y quiero ampliar los argumentos, ¿no? Entonces, en primer lugar, constatemos que esto es así. Bien, si vamos... Aquí se ve un poco grande. Dejad que haga el ajuste. Vale, así mejor. Si vamos al gasto en sanidad por autonomías y os fijáis en el porcentaje del PIB, que es evidentemente como hay que mirar esto, pues comprobaréis que efectivamente la Comunidad de Madrid es la autonomía que menos gasta en sanidad, el 3,7% del PIB, bien, frente al 5,6% de España, es decir, gasta casi 2 puntos menos que la media española y pues menos que, no sé, por ejemplo, Asturias, que gasta el 7,6%, es decir, 4 puntos menos que Asturias. Asturias gasta más del doble que la Comunidad de Madrid, o que Murcia, 7,6% también, pero tenemos Castilla-La Mancha, 7,1%, Canarias, 7%. Bueno, ¿por qué esto es así, no? Es decir, ¿qué pasa en Madrid para que se gaste tan poco? ¿Significa esto que efectivamente tenemos la pésima sanidad pública que se nos vende que tenemos frente a la magnífica sanidad que hay en el resto de España? ¿O no? Bien, a ver, hay 3 elementos que determinan o que contribuyen a explicar este fenómeno y, como ahora veremos, los 3 coinciden favorablemente en la Comunidad Autónoma de Madrid. A ver, hay 3 factores que influyen mucho en el gasto sanitario. Uno es la densidad de población. Si la población reside de manera mucho más concentrada que en otras regiones donde la población está mucho más dispersa, pues evidentemente se puede atender a mucha más gente con hospitales más grandes, aprovechando economías de escala, que no pues teniendo que colocar muchos hospitales cerca de núcleos de población más pequeños. Ese es un primer factor, densidad de población. Un segundo factor es la edad media de la población. El gasto sanitario está muy vinculado o el gasto por persona en sanidad, mejor dicho, está muy vinculado a la edad de la persona. Una persona de más de 70 años puede gastar pues 7, 8, 9 veces más que una persona joven, por ejemplo, o una persona de mediana edad, ¿no? Con lo cual, claro, si una región tiene una población más envejecida que otras, pues gastará más. Y en tercer lugar, que este es el factor que os comenté, pero lo vuelvo a reiterar, el porcentaje de la población que utiliza la sanidad pública. Porque si hay un porcentaje de la población muy importante que utiliza la sanidad privada, pues ese gasto, esas plazas, digámoslo así, ese uso efectivo de la sanidad pública que consume recursos, pues no se dará en tanta medida, porque la gente acudirá a la privada y por tanto descargará de necesidad de atender, de necesidad de dotar recursos a la sanidad pública. Pues bien, como ahora veremos, como ahora comentaré, estas 3 circunstancias, densidad de población, edad y penetración de los seguros privados de salud, se dan de manera especialmente intensa, todas ellas, en Madrid. Empecemos con la densidad de población. Madrid es la autonomía más densamente poblada de España y con mucha diferencia.
La densidad de población en España es de 93,7 habitantes por kilómetro cuadrado. En la Comunidad de Madrid es de 844. Es decir, que la media es 93, Madrid 844. Pero para que os hagáis una idea, no es que haya otras autonomías que se queden bastante cerca de Madrid. No, es que la segunda autonomía con más densidad de población es el País Vasco y tiene 307 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, Madrid 844. La siguiente más densamente poblada, País Vasco 307. Con lo cual aquí hay la posibilidad, evidentemente ya digo, de construir hospitales mayores que aprovechen economías de escala y que no haya que duplicar tanto los centros de salud, los hospitales, también vale para centros de salud, que no lo he mencionado, para tenerlos cerca de poblaciones que son muy reducidas. Ese es un primer elemento. Segundo, la edad de la población. Pues en el caso de España tenemos una población envejecida, en el caso de Madrid no es una excepción, pero Madrid es la quinta autonomía con una edad media más baja de España. La edad de Madrid, este dato no lo tengo ahora delante, pero si no recuerdo mal, la edad media de España ronda los 45 años y la de Madrid los 43, 42 y medio. ¿Vale? Por tanto, por aquí también hay un cierto ahorro. Y por último, lo que ya os comenté y quiero ver con vosotros ahora los datos, la penetración de los seguros de salud en Madrid es mucho mayor que en prácticamente, es la mayor de España, pero además con bastante diferencia frente a casi cualquier otra autonomía. Lo podéis ver aquí. En este mapa tenéis el porcentaje de población que tiene seguro privado de salud. ¿De acuerdo? Como podéis ver, las diferencias son muy notables. Madrid es la comunidad autónoma con más porcentaje de seguros de salud, 38%, seguida de Cataluña, 36%. Y luego, relativamente cerca están Baleares, 34%, e incluso el País Vasco, 29%. Pero a partir de ahí ya la diferencia es muy notable. Tenemos algunas como Aragón con el 25%, Asturias 23%, Andalucía también 25%, Comunidad Valenciana y Galicia 20%, y luego pues ya vamos cayendo, Extremadura 19%, Castilla y León 16%, incluso Cantabria 9% de la población. Bien. Entonces, estos tres factores son decisivos. Me pedís que os comparta el enlace. Sí, se puede compartir. Un segundo que os lo proporciono. Si queréis luego analizarlo con más detalle. Vale, ahí lo tenéis. Bien, entonces, como digo, estos tres factores son, a mi juicio, los determinantes del gasto en salud. De hecho, si volvemos un momento, recordad que las tres autonomías que menos gastan, que tienen mayor número de seguros de salud son en Madrid, Cataluña, Baleares y luego el País Vasco. Bueno, pues volvamos un momento a las que gastan más o menos en salud. Fijaos que la segunda autonomía que menos gasta en salud después de Madrid es Cataluña. Cataluña gasta el 4,9%. Que era la segunda autonomía que tenía más seguros de salud. ¿Por qué Cataluña gasta más que Madrid? Pues más o menos la edad media es la misma. Un factor claramente distintivo es la densidad de población. La densidad de población de Cataluña es apreciablemente más baja, es de 242, casi 4 veces menos que la de la Comunidad de Madrid, lo cual obliga pues a tener muchos más recursos duplicados
y no poder aprovecharlos de manera más centralizada. Bien, luego, las otras dos autonomías que hemos mencionado, Baleares, 5,2%, y el País Vasco, 5,5%, también están por debajo de la media, aunque en este caso ya más cerca de la media, ¿no? En cambio, tenemos otras autonomías que gastan mucho, por ejemplo, Asturias. ¿Asturias por qué gasta tanto? Pues gasta mucho porque Asturias es, con diferencia, la comunidad autónoma más envejecida de España. Estamos hablando, si no recuerdo mal, de 48 años de media. Algunos antes habéis dicho que unas diferencias de tan pocos años no son relevantes. Sí lo son, porque eso, bueno, habría que ver la distribución, claro, pero eso puede indicar un peso bastante superior de la población en... Extremadura, es verdad. Extremadura gasta más, 8,6%, que también es una de las comunidades más envejecidas de España y con menos densidad de población. La densidad de población de Extremadura es de 25. Es decir, creo que es la comunidad autónoma con menos, justo junto con Castilla y León, con menor densidad de población de España, con mucha diferencia, vamos, 25 por cada kilómetro cuadrado, recordad, frente a 844 en el caso de Madrid. Y luego ya hemos visto también que la penetración de seguros privados es del 19%, es decir, que está claramente por debajo de la media y por debajo de Madrid, ¿no? Vale, entonces, como os digo, Asturias, población muy envejecida. Extremadura, población envejecida y con muy poca densidad de población y bajos seguros. Murcia, la población en Murcia es muy joven, pero en cambio, ya lo hemos visto, los seguros privados son de apenas el 15%, es decir, incluso por debajo de Extremadura, lo cual encarece mucho el gasto efectivo para los servicios públicos. Por tanto, estos son los tres elementos. Luego puede haber un cuarto elemento, que es la voluntad política de gastar más o menos, pero ese elemento ya es marginal. Es decir, los tres elementos cruciales son densidad, edad media y penetración de los seguros de salud. Y aquí, en el caso de Madrid, coinciden felizmente para que tengamos mucha densidad, población relativamente más joven y muchos seguros privados de salud, con lo cual eso ahorra costes muy importantes para el sistema sanitario público. Algunos habéis comentado, bueno, pero es que la penetración de los seguros privados de salud se corresponde con la mala calidad de los servicios públicos. Bueno, esa es una posibilidad. Vamos a estudiar si esa posibilidad es cierta. Vamos a ver si en el caso de los servicios públicos de salud de Madrid es verdad que son muy malos. Por ejemplo, acudamos a las listas de espera quirúrgicas. Si acudimos a las listas de espera quirúrgicas, estos son los últimos datos disponibles de mediados de 2020, ¿con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que Madrid es la autonomía, además con bastante diferencia, con menor porcentaje de pacientes en lista de espera por más de 6 meses. Solo el 1% de los pacientes están en lista de espera quirúrgica durante más de 6 meses. La media española es del 33%. Y hay autonomías como Castilla-La Mancha con el 64%. 1%. ¿Bien? Si vamos a la tasa de pacientes que están en lista de espera quirúrgica por cada 1.000 habitantes, Madrid es la segunda mejor autonomía, 9,15 por cada 1.000 habitantes, frente al País Vasco, 7,74. Y si miramos el tiempo medio de espera en lista de espera quirúrgica, Madrid de nuevo es la mejor autonomía de España, además con diferencia, 42 días de media de lista de espera, frente a una media en España de 170 y algunas autonomías como Cataluña, 223, Castilla-La Mancha, 269. Entonces, ¿es por la mala calidad o la peor calidad de los servicios sanitarios públicos en Madrid por lo que se contratan tantos seguros de salud? Yo tengo otra explicación que creo que es más verosímil. Bueno, pues volvamos a fijarnos en cuáles son las autonomías donde
hay una mayor penetración de los seguros privados de salud. Madrid, Cataluña, Baleares y el País Vasco. Es decir, las 4 autonomías más ricas de España. Sabemos que hay una relación muy estrecha entre renta per cápita y preocupación por la salud. Por cierto, Raid de Libertad y lo que surja, muchas gracias por el Doudes, ¿no? Que ayer le hice Raid yo y hoy me la devuelve. Muchas gracias. Como decía, hay una relación bastante estrecha entre renta per cápita y preocupación por la salud. Por tanto, en la medida en que estas comunidades son no solo las más ricas de España, sino también que tienen, aparte de los ciudadanos con diferencia más ricos de España, con renta per cápita más alta, es lógico que haya una mayor preocupación por la salud y que esa parte de la población contrate seguros privados de salud. Eso sucede no solo en España, sino en todas partes. A más renta per cápita, mayor penetración de los seguros de salud. Y creo que esto es algo que ¿se ha vuelto a cortar o qué pasa? Vale. Y creo que esto es algo que en lugar de lamentar, habría que celebrar. Es decir, que en Madrid tengamos una coyuntura que nos permite, gracias a la alta densidad de población, gracias a la relativamente baja o menor edad media de la población, y gracias a que mucha gente dice, oye, yo voy a contratar un seguro privado de salud y descargo al sistema público de mi gasto. Gracias a esto podemos gastar menos el gasto público en sanidad puede ser menor que en otras autonomías, lo cual nos permite o pagar menos impuestos o, para un socialdemócrata, destinar esos recursos a otros gastos que alternativamente consumiría la sanidad. Pues en lugar de alegrarnos de esto, de decir menos mal que se da esta feliz coincidencia de alta densidad, edad media y penetración de seguros privados y que nos permite tener pues espacio fiscal para bajar impuestos o gastar en otras cosas. No, el argumento es que se está haciendo muy mal y que hay que gastar mucho más. ¿Y por qué hay que gastar mucho más? No para mejorar el sistema público, porque el sistema público de Madrid, insisto, no es peor que el de otras partes de España. Si acaso mejor, como hemos visto a través de las listas de espera quirúrgicas. Hay que gastar más porque para algunos partidos el gasto es un fin en sí mismo. Incrementar el tamaño del Estado es un fin en sí mismo. Por tanto, aunque no haya argumentos para, digamos, despreciar la calidad del sistema público madrileño frente a otras partes de España, a lo mejor es que todo el sistema público español es malo, ¿eh? Ese es otro debate. Pero en términos comparativos, desde luego, no es peor, pues básicamente se defiende un mayor gasto público per se. ¿De acuerdo? Al margen de la necesidad objetiva de ese gasto público. Muy bien, pues esto es básicamente lo que, con ciertas dificultades, eso sí, pero lo que os quería comentar por hoy sobre la sanidad. Y por qué, por tanto, este argumento de que se gasta poco y de que deberíamos gastar más y de que es indignante, que hay que subir mucho los impuestos para poder gastar más necesariamente porque tenemos una sanidad tercermundista, no como en otras partes de España, etcétera, que es la mejor del mundo mundial, pues como este argumento no tiene ninguna validez. Ya digo, puede ser que toda la sanidad de España sea muy mala, pero entonces no vendamos que es la mejor sanidad del mundo porque estaríamos cayendo en una contradicción muy, muy obvia, muy evidente. No es que Madrid sea mala y el resto de España sea buena. Madrid es tan buena o mejor que la del resto de España y si la del resto de España si la de Madrid es pésima, pues la del resto de España lo será todavía más. Otro día podemos hablar sobre la sanidad de Estados Unidos, que efectivamente
tiene bastante tela que cortar. Tengo piernas, sí, pero no las voy a mostrar, evidentemente. Y Roley 32, ¿podría funcionar mejor el sistema si se cambiara a un sistema de copago? ¿Sería más caro o los precios bajarían? El copago tendería a contener la demanda abusiva de ciertos servicios sanitarios y, por tanto, contribuiría a reducir el gasto. ¿No crees que en los países nórdicos hay copago, en todos, tanto que nos gustan? ¿No crees que los seguros privados tienen ahora mismo un buen servicio y cuando se hagan con el mercado pase como Estados Unidos? El problema de Estados Unidos es otro. Bien, es básicamente la extensión del seguro privado a ámbitos donde no debería estar. Hablamos otro día, si os parece. ¿Usted cree que si gana el PP el 4 de mayo habrá gente que se va a quemar Madrid? Pues no sé, a lo mejor quemar algún contenedor, pero espero que no mucho más. ¿El caso de Cataluña es por una mala sanidad? Bueno, no conozco también el caso de Cataluña, o sea que prefiero no opinar. ¿En qué país tiene el modelo de sanidad más liberal? A mí el de Singapur me gusta mucho, también el de Suiza, no está mal. ¿Tiene opinión sobre la sanidad de Corea del Sur? Bueno, es una sanidad canalizada o administrada a través del Estado, pero basada en hospitales privados. Bien, es decir, que sería lo que aquí diríamos neoliberalismo y funciona pues relativamente bien, cómo no. Bien. Profesor, ¿para cuándo una entrevista con Roma Gallardo? Tiene un buen altavoz ahí. Bueno, pues cuando Roma quiera, pues hacemos una entrevista, claramente. No hay ningún inconveniente. Muy bien, bueno, pues yo creo que ya hemos más o menos cubierto el expediente de la explicación. Algunos decís que necesitamos que forme un partido político, pues lo seguiréis necesitando durante mucho tiempo y probablemente vuestros hijos y vuestros nietos seguirán necesitándolo porque no va a pasar. Aunque agradezco desde luego la deferencia que creáis que podría ser una solución, no creo. Creo que soy mucho más útil desde los medios, desde las redes, que metiéndome en el sistema en forma de un aparatchik que lo que haría sería corromperme como todos los que entran en el sistema. ¿Cree que hay algunas autonomías que podrían consentir una mayor importancia entiendo, una mayor importancia al sector privado? Bueno, podría ser. Esperemos que sea así. Pero bueno, sobre todo es importante que eso surja de la sociedad civil. Yo creo que una forma podría ser aunque esto es peligroso, pero bueno, una deducción fiscal a los gastos sanitarios, copada, limitada hasta el gasto medio de una persona de esa edad. Y por tanto que si yo no hago uso del sistema público, sino que hago uso del privado, pues que no me cobren como si hiciera uso del público, ¿no? Bien. Si creo que mi ley acabará corrompido, espero que no. Tampoco estoy diciendo que eso sea una regla absolutamente universal, pero sí hay un peligro muy grande de que quien entre en política se corrompa porque tiene que jugar con unas reglas del juego que son muy, muy perversas. ¿Por qué los países nórdicos tienen tantos impuestos y les va tan bien? Bueno, primero se enriquecieron antes de disparar el tamaño del Estado, luego regulatoriamente tienen una economía bastante libre, no dominada por lobbies, por grupos de presión, o sea, tampoco súper libre, pero bueno, relativamente libre, exenta de lobbies, digámoslo así. Y luego es verdad que tienen un Estado muy grande, pero tampoco es un Estado que con los recursos lo que haga es dirigir la actividad económica. Lo que hace es proporcionar una especie de seguro intergeneracional, ¿no? de asistencia social, de educación, de sanidad, de dependencia. En lugar de contratar residencias privadas, pues te obligan a contratar residencias públicas, para entendernos. Eso no es que tenga un efecto muy perverso en la economía. Es decir, al final residencias vas a necesitar. Las pagas en el privado o en el público. La cuestión es que, claro, si al menos te dejan elegir, pues podrás escoger si quieres el público o el privado, y el Estado no te deja. Y ese es el problema, ¿no? Pero que no tiene por qué generar un daño muy grave a la economía. Luego cuidan bastante qué bases imponibles atacan, ¿no? Por ejemplo, el impuesto sobre sociedades en los países nórdicos es más bajo que en España.
La tributación sobre el ahorro, pues depende. Las rentas del capital pueden ser más altas, pero no tienen impuestos sobre patrimonio. Suecia no tiene impuestos sobre sucesiones. La renta la gravan, pero gravan mucho más el consumo. Es decir, que cuidan el modo en el que se organiza la economía para intentar minimizar el daño que generan los impuestos, porque saben que genera daño. ¿Cuál es exactamente la visión de justicia del liberalismo? Sum cuique. A cada uno lo suyo y a cada cual según su derecho. ¿Y qué derecho? Pues libertad individual, propiedad privada y autonomía contractual. ¿En qué país concuerda más con mis ideales? Liechtenstein. Me acabo de beber una cerveza, Mussolini también la bebía. Pues supongo que sí, ya habrás visto que para Podemos ahora las cañas y las aceitunas son fascismo y hay que defender a la democracia de la amenaza que suponen pues las cañas y las aceitunas. Algo peligrosísimo. Profesor, ¿cree que ya es hora de que gobierne la izquierda en Madrid, ya sea por un lado de cara? Bueno, yo no, izquierda o derecha me da igual, lo que me preocupa son las políticas que aplican y Mónica García tiene malas políticas, especialmente económicas, y por tanto espero que no gobierne. No es una cuestión de caras, es una cuestión de políticas. Matt 31.4, ¿cómo afronta el liberalismo el tema de la privacidad? ¿Se considera parte de la propia persona sus datos? Bueno, pues eso depende de cómo quieras administrarlos tú. Es decir, tú eres soberano si quieres ceder datos, si no quieres cederlos y contractualmente los regulas. Diego Groguet, 21, tengo 15 años, ¿qué libro me recomiendas en cuanto a economía? Pues te recomendaría este. El liberalismo no es pecado, la economía en 5 lecciones, de un servidor y de Rodríguez Brown. Es un libro, o sea, Wilhelm Röpke escribió un libro que está muy bien de introducción a la economía y dijo, he escrito el libro que a mí me habría gustado leer para introducirme a la economía. Pues cuando escribimos este libro lo escribimos con esta idea en la cabeza. Será mejor o peor, pero es el libro que a mí me hubiese gustado leer cuando me introduje en la economía. Luego dentro del libro tienes otras muchas recomendaciones de libros de introducción a la economía. Si quieres algo más tipo manual universitario, te recomendaría, si puedes leer en inglés, el Principles of Modern Economics de Tyler Cowen y Alex Tabarrok. En mi caso, en Sevilla, hay una duda que tengo y es el sistema de transporte de Renfe te cobra más los fines de semana que para los cercanías. Es verdad que tienes menos oferta, pero la demanda los fines de semana es bastante baja que entre semana. ¿No debería ser más barato el precio durante el fin de semana? No conozco el caso, no lo sé. Pensad que esto es un sistema de precios administrados, es decir, que ni siquiera responde a ningún tipo de lógica de mercado, sino a lo que quieren los políticos y a lo que les interese, incentivar, desincentivar, extraer más rentas, extraer menos rentas, no lo sé, no conozco el caso y por tanto no voy a opinar. Hoy me salió un vídeo de una conferencia suya, es el capitalismo para ricos, me parece una refutación cortita y al pie de 10 para el discurso mainstream socialdemócrata. Bueno, pues gracias. La verdad es que no recuerdo. Sí, será si es el capitalismo que beneficia a los ricos, ¿no? Creo que es una respuesta que di a un alumno que me preguntó después de un debate con Daniel Raventós sobre la renta básica. Profesor, ¿no cree usted que la URSS no fue socialismo real? Que decir que la URSS no fue socialismo real es un oxímoron en tanto en cuanto habría que admitir que Lenin no supo implantar el socialismo, siendo que era uno de sus máximos teóricos. A ver, Lenin intentó implantar el socialismo de guerra y fracasó estrepitosamente. La URSS durante la guerra civil regresó al nivel de renta per cápita del año 1600. Retrocedió pues más de 300 años en apenas un par de años por la confluencia de la guerra civil y del intento bolchevique de implantar el comunismo de guerra, que fue una auténtica barbaridad. Tan barbaridad fue que el propio Lenin reconoció en sus escritos luego que fue un desastre y dio marcha atrás con la nueva política económica, donde se daba una mayor participación a la iniciativa privada, algo más, ¿no?
A mí el argumento de que el socialismo real no fue auténtico socialismo no es, no es un argumento que rechace a priori. No creo que es algo que haya que desdeñar per se. Puede ser que el modelo que aplicaron todos estos países no sea el modelo que algunos socialistas tienen en la cabeza, pero lo que sí tienen que decirnos es: no fue socialismo, no fue auténtico socialismo por esto y por esto. Claro, si uno dice, no, yo lo aplicaría igual, pero funcionaría mejor. Eso, desde luego, sería un absurdo. Ahora sí, dices, no, mira, es que yo soy más de socialismo cooperativista, basado en cooperativas, y por tanto esto era planificación central del Estado y no me gustaba. O yo socialismo asambleario. Bueno, pues puede tener cierta razón de ser rechazar lo que se dio en esos países, pero tendrás que indicar exactamente por qué. Me preguntáis qué iniciativa privada había en la URSS. Bueno, Lenin incluso admitió la inversión extranjera, pero bueno, sobre todo la nueva política económica admitió propiedad privada sobre la tierra y, por tanto, iniciativa privada en la agricultura. Luego Stalin ya colectivizó las tierras y, por tanto, las sometió de facto a la planificación central, aunque formalmente seguían bajo régimen de cooperativas. Opinión de Miguel Anxo Bastos: diferencias generales entre tus ideas y las suyas. Bueno, yo tengo la mejor de las opiniones de Bastos. De hecho, este canal de Twitch lo inauguramos con un directo de Bastos, que podrás encontrar en mi canal principal de YouTube. Creo que es un directo, pues bueno, yo lo disfruté muchísimo y siempre que estoy con Bastos hablando disfruto mucho. Bueno, tenemos diferencias sobre la viabilidad del anarcocapitalismo. Él ve claro que sí, yo no lo veo tan claro, pero vamos, Bastos es, yo creo que la persona que más me ha influido a la hora de detestar la política. Y la detestaba antes, no es que no la detestara, pero él te hace ver la política como realmente es, incluso fuera de todo romanticismo que puede rodear a la política. Bien. ¿Habrá directo electoral, individual o cooperativo? Pues muy probablemente habrá directo y cooperativo. Bien, ya os iré informando. ¿Tiene pensado traer al profesor Bastos? Ya lo traje, lo volveré a traer supongo en algún momento futuro, pero ya digo, este canal de Twitch se inauguró con un directo del profesor Bastos que tenéis en mi canal principal de YouTube. No, por desgracia no será con Jano, aunque tengo la mejor de las relaciones con él, porque Jano hará su propio directo. Ya lo hemos hablado, no estamos aquí ni peleados, ni intentamos pisarnos el uno al otro. Vamos, encantados de que vayáis alternando o de que, bueno, escojáis al que queráis, vamos, sin problema. Pero no será con Jano en esta ocasión. En otra ocasión, pues si podemos coincidir, de hecho ya he estado alguna vez en sus canales, pues fantástico. Y si quiere venir a este, pues también. De hecho, a ver si lo traigo antes de que empiece de que llegue la noche electoral y así pues también lo aprovechamos. ¿A quién te gustaría traer a tu directo para tener un debate? Bueno, a ver, no creéis que me entusiasman los debates, pero bueno, sé que a vosotros os gustan y que a veces sirven para contrastar ideas, pues ya los iremos teniendo, pero o sea, los debates mejor por escrito y sosegados, ¿no? Que al final te pueden pillar o puedes pillar tú en cuestiones que pues ni te dan la razón ni te la quitan, ¿no? O sea, si lo miras con tiempo, pues a lo mejor es una basura de argumento, pero en ese momento pues no tienes los datos delante o se hace referencia a algo que no has leído, aunque no valga nada, ¿no? Entonces, creo que es mejor los debates pausados, si se quiere llegar a unas auténticas conclusiones. Si se quiere dar algo de espectáculo, pues sí, debates pues por aquí. Y bueno, no digo que no sean útiles porque sirven para un primer contraste de ideas, pero sin pasarse, ¿no? Sin pasarse en el sentido de que tiene esa limitación. ¿Consideras que las patentes son necesarias para la innovación? Tiendo a ser bastante antipatentes. Tengo dudas en los medicamentos, pero en el resto de casos creo que no hay mucha evidencia que lo respalde. ¿Estaría justificado que Madrid invirtiera más en sanidad de lo que necesitan sus ciudadanos para ayudar al resto de comunidades, ya que muchos de esos ciudadanos van a Madrid solo durante su tiempo de vida laboral, pero se desplazan a sus comunidades de origen cuando se jubilan y es donde más gasto necesitan? Bueno, entonces podría estar justificado
que transferiría dinero a otras comunidades. Invertir más en Madrid, si no lo necesitan en la edad joven, pues tendrás una sobredotación de recursos o de servicios. En todo caso, Madrid ya transfiere muchísimo dinero al resto de autonomías, muchísimo más de lo que quedaría justificado. A ver, hay muchas preguntas. Un fuerte saludo desde Valencia, tanto al profesor como a todas las personas que estáis viendo este directo. Bueno, pues gracias. Ángel Gallego, una duda, profesor, no estrictamente relacionada con el gasto sanitario, sino total. En ocasiones he oído que mencionas que el Estado redistribuye horizontalmente. Bueno, esto ya lo contesté. No tengo el documento delante donde lo puedes consultar. Creo que la OCDE, o sea, es una estadística muy conocida sobre la distribución por quintiles de renta en España. Si no recuerdo mal, la OCDE elaboró el documento donde claramente se veía que no hay apenas redistribución, y ya expliqué por qué. Porque el grueso de la redistribución en España es a través del sistema de pensiones, y el sistema de pensiones no es redistributivo, es contributivo. Tanto cotizas, tanto cobras. En el futuro, ¿no? Si gano mucho hoy, cotizo mucho hoy y cobro mucho mañana. Si gano poco hoy, cotizo poco hoy y gano poco mañana. Profesor, me gustaría un vídeo suyo explícito sobre por qué amas de casa no debe ser un trabajo subvencionado por el Estado. Bueno, amas o amos de casa. También aquí hay un sesgo que tiene que ser la mujer, la ama de casa, ¿no? ¿Y por qué no tiene que ser un trabajo subvencionado? Pues porque que tú te limpies tu casa, te la limpias para ti. Bien, que tú cuides a tus hijos, cuidas a tus hijos. Que tú te prepares la comida, te la preparas para ti. Es un servicio que redunda en ti y en tu familia. Por tanto, el coste lo asumes tú, pero el beneficio también lo recibes tú. Podríamos cuestionar si hay ciertas externalidades positivas, quizá por el lado de la natalidad, que quizá hubiese o pudiese llegar a justificarse algún tipo de ayuda. Es discutible, pero desde luego simplemente por quedarte cuidando la casa, que se ven, hombre o mujer, me da igual, que se venda, que eso tiene que ser subvencionado, es como decir, no, vamos a subvencionar a uno para que se ordene la habitación. No, mire, la habitación, si está hecha una pocilga, el coste de la pocilga lo sufres tú. Y si deja de serlo, el beneficio lo recibes tú, por tanto, asume tú el coste de ordenarla, ¿no? ¿Cuál sería un buen mecanismo para cambiar el actual sistema de pensiones por un sistema de pensiones de capitalización? Es muy complicado en España por el perfil demográfico. Se podría haber hecho hace 20 años, cada vez va siendo más complicado. Vamos, yo no veo mucha posibilidad de hacer la transición en las próximas décadas. Ni hay apoyo social, ni tampoco sería nada sencillo financieramente. Si se quisiera hacer, pues probablemente a través de venta de activos públicos, por ejemplo, vendiendo tierras públicas o carreteras, es decir, aquellos activos que sigue teniendo el Estado. A propósito de lo que dice de Bastos, recuerdo el primer día de clase de Bastos hace 15 años. Hizo un círculo. En el encerado puso Estado y al lado mafia, dijo que era anarcocapitalista. La mayoría flipamos. Aquí estamos. Bueno, sí, de hecho uno de los últimos vídeos que hice en YouTube fue por qué el Estado surge de una mafia o porque es la mafia dominante. Bueno, es la tesis del profesor que... Bueno, no es la tesis del profesor, es una tesis que tiene más raigambre económica, ¿no? Pero que en este caso sí que es la que expone el profesor en clase y la que desarrollé en ese vídeo si os interesa. Chef Dota se ha vuelto a suscribir por segundo mes a través de Prime. Bueno, pues se lo agradezco. Y nada, también os recuerdo, aprovecho para recordaros que si queréis que continúe la labor de los directos y os gusta el canal, os suscribáis. Profesor, ¿no cree que la productividad de las empresas puede llegar a un punto que con un 25% de la población mundial, por decir algo, se pueda producir de todo en el mundo? ¿Eso no lleva a un esclavismo por parte de la mayoría de las sociedades? No entiendo muy bien la pregunta. Si la pregunta es que un 25 lo pueda producir todo y que el 75 no pueda producir nada, eso no va a pasar nunca. ¿Por qué no va a pasar nunca? Pues esencialmente porque... muchas gracias por ciento a El Gentuza y Norman Campo por suscribirse. Porque si tú no produces nada no puedes intercambiar. Y si no intercambias no puedes comprar nada que hayan producido otros. Y por tanto lo que harás será producir tú por ti mismo. Es decir, si de alguna manera, digamos, Europa se volviera autosuficiente y no necesitara comerciar con nadie más porque lo produce todo para sí mismo o para sí misma, el resto del mundo no comerciarían con Europa, no podrían comprar nada a Europa
Europa no tendría ningún incentivo a venderles nada porque no produciría nada para ellos y ellos tendrían que producir para sí mismos. En cierto modo es como funcionaba el mundo antes de la globalización. Pues no había comercio entre zonas y otras zonas pues autoproducían en condiciones precarias, claro, porque eran pobres, pero bueno. ¿Qué opinas de Milanovic? Creo que es un autor muy interesante y al que leer porque, bueno, dentro del campo, digamos, socialdemocracia socialista, es de lo más potable, e interesante y bien documentado que existe. Coincidas con él o no, siempre aprendes leyéndolo. El liberalismo respeta el derecho a la vida de los animales. Una amiga feminista cuestionó mi liberalismo porque no soy vegano y la verdad me dejó pensando. Sí, creo que es uno de los grandes temas, junto con el aborto, por ejemplo, que son más controvertidos. Hay muchos liberales, o hay bastantes liberales, que consideran que efectivamente hay que extender el respeto al derecho de los animales. Por ejemplo, Michael Huemer, que ahora está saliendo en los comentarios, tiene un libro a favor del veganismo, no porque quiera elevar a los animales a la misma categoría moral o jurídica que las personas, que no es el caso, pero aunque tengan un estatus muy, muy reducido, un estatus moral muy reducido, claro, lo que plantea es que el grado de matanzas de animales que se producen diariamente debería horrorizarnos moralmente a todos. Es un tema que no he pensado suficientemente, la verdad, pero sí creo que es algo que hay que explorar y que es legítimo planteárselo. Dentro del liberalismo, me refiero. Si tuviera que enviar a sus hijos al colegio, apostaría por la enseñanza pública, privada o homeschooling. Pública no. Bien. Salvo que sea un muy buen colegio público, que también los hay, ¿eh? Es decir, aquí tampoco quiero ser sectario, pero bueno, en principio intentaría evitarlo como norma general. Ya sabéis que Pablo Iglesias, la causa que alegó para comprar el chalet de Galapagar fue que hay un muy buen colegio público en Galapagar y como solo puedes llevar a tus hijos a ese colegio público si eres vecino de Galapagar, pues como en lugar de pagar la matrícula de un colegio privado, pues te compras un chalet para poderlos llevar a ese colegio público. Entonces, probablemente ese colegio público sea muy bueno, pero son contados. Entonces, yo me decantaré en su momento entre privado y homeschooling. Bien. Claro, el homeschooling requiere de mucha dedicación. Bien. Y no tenemos por qué tener ese tiempo o esa dedicación. Y si no la tienes, pues no te queda otra que escuela privada. Luego también es verdad que la escuela privada o la escuela en general puede ayudar a cierta socialización, que no es incompatible con el homeschooling, dado que puedes socializar también. Es decir, homeschooling no es tener a tu hijo todo el día encerrado en casa. Bien. Pero bueno, eso. Me preguntáis si tendré descendencia. Bueno, estáis presuponiendo que no la tengo. No os voy a hablar de mi vida, pero aquí hay una serie de presupuestos que no sé quién os ha contado, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de poner límites a la democracia para que la dictadura de la mayoría no pretenda decidir sobre todo en la vida particular de cada uno? Pues básicamente generar un clima social, una hegemonía cultural, como se suele decir, predominante en contra de la intromisión del Estado a la vida de las personas, también a través del Estado democrático, ¿no? Es decir, no idolatrar la democracia, desacreditar la idea de que la democracia, por ser democracia, tiene derecho a mandar sobre las personas. ¿Crees que los liberales deberían incorporar las matemáticas a sus modelos económicos? No creo que sea indispensable, pero sí creo que puede estar bien. Es decir, yo soy pluralista metodológico, en el sentido de creo que no hay una única metodología que sea correcta para todo. Las matemáticas tienen su rol y por tanto no hay que despreciarlas, pero tampoco hay que endiosarlas y decir que lo que no esté matematizado no vale para nada. ¿Qué aboga más por la libertad o qué entronca más con la libertad? ¿Votar al PELIP o no votar, como dice Rubén Gisbert? Yo no voy a votar, ya os lo he dicho, aunque no por los motivos que dice Rubén, que bueno, pues creo que tiene parte de razón, pero no son mis motivos. En todo caso, eso no significa que no haya que votar. Yo no voy a votar, cada uno que haga lo que quiera. Votar al PELIP, desde luego, es una opción tan respetable que ya os comenté que el 2 de mayo, antes de la jornada
de reflexión, tendremos a la candidata del PELIP en el canal para que nos presente su programa. Pero bueno, puede haber otras opciones también. No digo que haya que votar necesariamente al PELIP desde una perspectiva liberal. Cada uno valorará riesgos, valorará también bueno, qué puntos del programa de otros partidos le gustan más, etcétera. Le gustan más desde un punto de vista liberal. Y bueno, pues eso. ¿Qué opinión le merece el tema de que todos los ciudadanos tengan derecho a voto o se debería estar preparado para poder tener derecho a votar? Ya lo comenté en el debate con Rubén Gisbert. No creo que... A ver, el problema que tienen nuestras democracias hoy en día es que se vota no solo sobre los fines o sobre los intereses, sobre las preferencias, que ahí claro que ha de poder votar todo el mundo, sino que se vota también sobre los medios. Es decir, la gente dice, queremos que haya pleno empleo. Vale, pues es perfectamente legítimo votar que queremos que se prioricen la búsqueda del pleno empleo. Ahora, en nuestra sociedad no solo votamos sobre que queremos pleno empleo, también votamos sobre cómo llegar al pleno empleo. Y ahí, claro, si uno no sabe de economía, pues va a votar desastrosamente. Lo mismo que si queremos un puente, si votáramos cómo construir el puente, saldría un desastre de puente. Entonces, Robin Hanson, que es un economista interesante, ¿no? Es decir, que tiene ideas muy originales, a veces muy raras, pero muy interesantes siempre, él plantea un sistema que se llama futarquía. En la futarquía lo que dice Robin Hanson es votemos sobre los fines, sobre cuáles son los objetivos sociales a buscar, y ahí por supuesto que ha de votar todo el mundo, pero no sobre los medios. Los medios los decidimos, por ejemplo, dice Robin Hanson, a través de un mercado de apuestas. ¿Cuál es la política que con más probabilidad conseguirá este resultado? Pero podría ser de alguna otra forma. ¿Qué opino de Taleb? Bueno, me parece una persona muy interesante, intelectualmente muy interesante. Tiene un artículo muy bueno Milanovic, por cierto, antes que hablabais de Milanovic, sobre Taleb, ¿no? Y son personas muy distantes ideológicamente, ¿no? Porque Taleb, digamos que en la esfera más cercana es libertario, aunque me gusta su idea del localismo fractal, ¿no? Taleb dice... en nuestra vida personal o en la localidad, libertarios. A nivel regional, perdón, al revés, todo lo contrario. Dice, en nuestra vida familiar, socialistas. Luego, en la vida municipal, demócratas. A nivel regional, republicanos en la lógica de Estados Unidos, y a nivel estatal general, libertarios. Básicamente lo que dice es que, claro, el grado de control, de intervención, tiene que ir de la mano de bueno, pues la esfera en la que nos movemos. En el ámbito más amplio, el estatal, como es muy complicado planificarlo todo, pues ahí hay que la SEFER. En cambio, en la familia, claro, libertarismo en la familia pues no funciona o no funciona muy bien, ¿no? Es decir, tiene que haber cierto control sobre los hijos, cierta planificación, pues, no sé, de las comidas, del presupuesto familiar, etcétera, ¿no? Bien, entonces, bueno, lo que os decía, que Milanovic tiene un artículo donde resume bastante bien la obra de Taleb y muestra cómo es el creador de un cierto sistema alternativo de pensamiento, ¿no? Es un pensador muy original que tiene incluso una obra de metodología, ¿no? Porque al final Skin in the Game es metodología, es cuándo puedo creer o confiar en lo que dicen los expertos, ¿no? ¿Cuál es el test de veracidad? Pues que dice Taleb, si tienes Skin in the Game, dale alta confianza a lo que dice. Y si no, pues es un charlatán. ¿Cómo ve el futuro económico de España? Pues no muy boyante en el medio y largo plazo. En el corto, pues bueno, si nos vacunamos todos y llegan 100.000 millones de Europa, pues supongo que tirará para arriba, claro. En una visión ideal de un Estado, ¿debería proporcionar alguna red de seguridad para ciudadanos en situaciones extremadamente precarias? Bueno, eso es lo que planteo en una revolución liberal para España. En la medida en que siga habiendo Estado, creo que la renta mínima de inserción sí es algo que tiene sentido. Pero no pensemos que esto es muy costoso. Planteaos lo siguiente. Con el 2% del PIB, 2% del PIB, hoy el Estado pesa el 40% del PIB, más del 40% del PIB. Con el 2% del PIB
se podría proporcionar una renta de 10.000 euros anuales a 2 millones de personas. ¿Hay en España más de 2 millones de personas que necesitan una asistencia permanente del Estado? Probablemente no. Digo sí, tienes pues eso, pensiones privadas, seguros privados, tienes una sociedad capitalizada porque el Estado no ha ido devorando su ahorro. Entonces, claro, siempre vas a tener pues, ciertos sectores de la sociedad que se quedan descolgados. Y ahí podría entrar una renta mínima de inserción, no una renta básica universal. Una renta básica universal es que la cobra todo el mundo incondicionalmente. Yo estoy hablando de una renta mínima de inserción. La cobran los necesitados mientras estén necesitados y mientras muestren una actitud de dejar de depender de esa renta, es decir, mientras se esfuercen para reinsertarse en sociedad. Ya digo, ¿hay más de 2 millones de personas que necesitan ese tipo de transferencia? Creo que no. Por tanto, si de verdad el Estado tuviese como objetivo ser una red de seguridad de última instancia, las pensiones no contributivas, por cierto, son 5.000 euros, es decir, es la mitad de lo que estoy proponiendo. Si de verdad el Estado tuviese como misión proteger a los pobres de toda pobreza, pues no haría falta un Estado del 40 o del 50% o del 60% como es Francia, ¿no? Bien. ¿Puede haber algo del partido de autónomos? No, pero espero que paren la reforma de autónomos porque va a ser criminal. ¿Cree que llegaremos a ver un gobierno liberal en España? Ya lo he dicho muchas veces. El triunfo del liberalismo no llegará cuando llegue el Partido Libertario al poder. Llegará cuando Podemos defienda que hay que privatizar la educación. Porque, es decir, cuando el consenso se haya desplazado tanto hacia el liberalismo que lo más radical a la izquierda sea Podemos defendiendo pues una privatización parcial de la educación. Ahí será el triunfo del liberalismo. No, no cuando llegue circunstancialmente un partido muy libertario al poder. Bueno, creo que ya llevamos más de una hora de directo. Eh, y bueno, creo que ya es un buen momento para... Algunos preguntáis si habría que devolver la renta mínima de inserción cuando se pueda. Creo que sí, creo que sería lo lógico, lo razonable. Pero bueno, es discutible los detalles. ¿Qué le parece la despenalización de los piquetes? Dediqué un vídeo, es puro humo porque las agresiones, las coacciones siguen sancionadas en el Código Penal, solo que no hay un tipo específico para los piquetes, pero eso no significa que los piquetes puedan agredir. Ha sido una opereta de cara a las elecciones. ¿Cómo resuelve el liberalismo el problema de votar fines y no los medios? La futarquía no es liberalismo. La futarquía es una forma de organizar la democracia. El liberalismo se refiere a la limitación del poder, no a cómo organizamos el poder. Muy bien, pues lo dejamos aquí, que si no esto es interminable y seguís mandando preguntas y no puede ser. Muchas gracias a todos y nos vemos en un... Ah, ¿está Jano en directo? Pues sí, claro, le vamos a hacer raid a Jano. Pues nada, nos vemos en un próximo directo. Buenas noches a todos. Disfrutad.